Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos ante tu presencia. Te ruego, Cristo resucitado, que todo se haga conforme a tu voluntad en nuestra vida. Envía tu Espíritu Santo para que nos des la firmeza de la fe, para que nos dé la confianza ciega en que la doctrina católica es la verdadera enseñanza e interpretación de la Santa Biblia. Y ciega me digo en el sentido de que no haya duda. Claro que tenemos que usar nuestro razonamiento, ya que somos seres razonables, pero creyendo que nuestra Madre la Iglesia tiene toda la verdad, como dicen las Sagradas Escrituras. No se fundaron muchas iglesias. Ahora, con toda la dificultad que podemos ver, Señor, puede que haya gente, y ya los he visto, pastores, queriendo jalar católicos por la crisis que estamos pasando. Pero ¿a dónde nos podemos ir que tengan la promesa que tiene la Iglesia Católica? Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. El que permanezca hasta el fin se salvará. Por eso permítenos permanecer, Señor, fieles a su santidad el Papa Francisco en este caso y a la Madre, la Iglesia Católica. Todo esto te lo pido por intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 2118 sobre la irreligión. El primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión. La acción de tentar a Dios con palabras o con obras, el sacrilegio y la simonía. Numeral 2119. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba, de palabra o de obra, su bondad y su omnipotencia. Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios mediante este gesto a actuar. Jesús le opone las palabras de Dios: no tentaréis al Señor vuestro Dios. Deuteronomio 6:16. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. Numeral 2120. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente. Numeral 2121. La simonía se define como la compra o venta de cosas espirituales. A Simón el mago, que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotado a los apóstoles, Pedro le responde: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hechos 8:20. Así se ajustaba a las palabras de Jesús: gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Mateo 10:8. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o un dueño, pues tiene su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. Numeral 2122. Fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad competente, el ministro no debe pedir nada por la administración de los sacramentos, y ha de procurar siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de su pobreza. La autoridad competente puede fijar estas ofrendas atendiendo al principio de que el pueblo cristiano debe contribuir al sostenimiento de los ministros de la Iglesia. El obrero merece su sustento. Mateo 10:10. O sea que los sacerdotes pueden poner un cobro una donación o una, ¿cómo llama aquí?
fijar ofrendas por el mantenimiento del templo, se usa la luz, se usa el edificio, y el edificio ocupa mantenimiento, el sacerdote ocupa comer. Entonces sí deben de poner un tipo de ofrenda. Pero más que eso, venderlo o decir, la ofrenda es de tanto, pero yo cobro tanto, no pueden. Segundo, si la persona a causa de su pobreza no puede, también se le debe de dar el sacramento, no se le debe de negar. Pero hay muchos casos de católicos que no quieren dar la ofrenda porque dicen que no tienen dinero, pero sí tienen para la borrachera, para comprar la cerveza, sí tienen para poner la banda, sí tienen para el pastel. Entonces tampoco. Ni el sacerdote debe de abusar del pobre, ni el católico debe abusar de la iglesia, que dicen que no tienen y sí tienen. Miren, yo he visto muchos casos de católicos que se van a casar y no les pesa pagar el pastel, el vestido, la banda o el DJ, no les pesa pagar por los anillos, pero ya cuando van a la iglesia les pesa dar una miserable donación a la iglesia, les pesa. Entonces tampoco el católico tiene que ser tan más bien miserable con la iglesia, ¿no? Debemos de ser generosos con la iglesia. El ateísmo, numeral 2123. Muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios o la rechazan explícitamente, hasta tal punto que el ateísmo debe de ser considerado entre los problemas más graves de esta época. Y creo que sí, literalmente. Creo que ahora el ateísmo y la homosexualidad son los dos problemas más graves de nuestra época. Numeral 2124. El nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y demiurgo de su propia historia. Otra forma del ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de una liberación económica y social para la que la religión por su propia naturaleza constituiría un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena. Numeral 2125. En cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión. La imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones y de las circunstancias. En la génesis y difusión del ateísmo puede corresponder en los creyentes una parte no pequeña, en cuanto que por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión más que revelarlos. Miren, mis hermanos, ahí sí el ejemplo que pone, tendríamos mucha culpabilidad nosotros como padres si nuestros hijos resultan ser ateos, porque o les hemos mostrado una mala religión, o les hemos mostrado un mal ejemplo de cómo vivir la religión, o les hemos no enseñado la doctrina de la Iglesia Católica. Y ahí sí tenemos grande culpa nosotros, porque no se la hemos enseñado. Pero también dice que hay circunstancias. Puede que también a ti no te la hayan enseñado. Entonces ahí ya la culpa sale a tus papás. Y si a sus papás sí se la enseñaron, entonces la culpa recae sobre tus papás. Pero si no se la enseñaron, se va la cadena hasta que fue el primero que empezó a no transmitirla a los hijos. Por ejemplo, yo he sabido digamos yo, mi ejemplo, que estamos aquí en el camino del Señor, sirviendo lo mejor que podemos, hacemos estos videos, y si me sale un hijo ateo, y resulta que ya estudiando el caso yo no le enseñé la fe, yo no hice nada por transmitirle la fe, o lo que hice lo hice mal, entonces la culpa cae sobre mí, literalmente cae sobre mí, porque yo he tenido la gracia de conocer la fe, a Cristo, la doctrina. Entonces, si no se las he transmitido a mis hijos, el error cae sobre mí. Numeral 2126.
Con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios. Sin embargo, el reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre, ya que esta dignidad se funda y se perfecciona en el mismo Dios. La Iglesia sabe muy bien que su mensaje conecta con los deseos más profundos del corazón humano. El agnosticismo, numeral 2127. El agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos, el agnosticismo se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. En otros casos, el agnosticismo no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. Numeral 2128. El agnosticismo puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios, pero puede igualmente representar un indiferentismo, una huida ante la cuestión última de la existencia y una pereza de la conciencia moral. El agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico. Este tema va a ser hermoso para los hermanos no católicos. No te harás escultura alguna. Numeral 2129. El mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El Deuteronomio explica así: puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en Horeb del medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Deuteronomio 4, 15, 16. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Sirácides 43, 27 al 28. Es la fuente de toda belleza creada. Sabiduría 3:13. Numeral 2130. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado: la serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines. O sea que dice que no hagamos ningún tipo de imagen, pero Dios, en este caso Dios Padre, mismo manda hacer la serpiente, que es una imagen, el arca de la alianza es otra imagen y los querubines son otra imagen. Pero vamos a continuar leyéndolo antes de dar una explicación. Numeral 2131. Fundándose en el ministerio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico, celebrado en Nicea en el año 787, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. O sea que, si nos ponemos a hablar, continúo mejor y después explico. Numeral 2132. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remota al modelo original. El que venera una imagen, venera en ella la persona que en ella está representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. Palabra de la Iglesia, te damos gracias, Señor. Miren nomás qué hermoso lo explica. O sea que en el Antiguo Testamento Dios dice que no hagamos imágenes, pero después manda hacer imágenes. Pero después, en el año 787, déjenme les explico esto.
800 años antes de que naciera el primer protestante Martín Lutero. O sea que no existían ninguno, si tú estás protestante escuchando, hermano católico, no católico escuchando, ninguno de los tuyos existía. 800 años antes sale el Concilio de Nicea y aclara este punto de que las imágenes están permitidas por la nueva economía que Cristo nos deja. Pero lo aclara, no como imágenes como ustedes nos acusan, o si alguien está escuchando, pero como los protestantes nos acusan de que nosotros adoramos las imágenes. No, la iglesia especifica que dice, lo voy a leer otra vez, dice, el culto del cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscriben los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remota al modelo original. El que venera una imagen, venera en ella la persona que en ella está representada. O sea que veneramos a la persona que representa la imagen, no a la imagen como tal. Y después dice, ahora bien, el movimiento que dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella. O sea que nosotros no nos detenemos en la mera imagen como los protestantes sí se detienen, porque de eso nos acusan. Ellos piensan que eso hacemos. Sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen, o sea, a la realidad de la Virgen María, a la realidad de Jesucristo, a la realidad del Espíritu Santo, a la realidad de San Miguel Arcángel, no a la imagen como tal. Pero bueno, yo estoy cansado de explicar eso a los protestantes, pero tienen un espíritu que los ha cegado y no logran entender la diferencia entre un ídolo y una imagen. Yo sé que el católico sí lo entiende. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.